Hola queridos amigos y hermanos, les saludo nuevamente en un nuevo episodio de Presbiteriano Confesional. Recuerden su nombre, Presbiteriano Confesional, en el cual en este día vamos a hablar sobre algo que creo que es importante, creo que se debe hablar, se debe decir también. Existe hoy en día una necesidad de enseñar realmente la confesión de fe de Westminster para aquellos que somos reformados, sus catecismos mayor y menor, las tres formas de unidad, Dort, Heidelberg, Belga, ¿cierto? Porque puede estar todo esto en el papel o en los estatutos de una iglesia, pueden estar allí bien demarcados, ¿cierto? Pero a la hora de la enseñanza, a la hora de la misión, a la hora del evangelismo, a la hora del discipulado, todas estas doctrinas, estos pilares fundamentales que muchas veces cada uno de nosotros sacamos un gran pecho a decir somos confesionales, se dejan de lado, se dejan fuera. Esto es preocupante. Así que queridos hermanos, en este nuevo episodio vamos a hablar sobre la necesidad de la confesionalidad. La necesidad de volver a sostener nuestra confesionalidad firmemente. Porque si somos reformados, somos presbiterianos, esto también nos va a ayudar para luchar contra ¿qué? Contra el liberalismo teológico, contra ideologías contrarias, paganas, que ya están dentro de muchas congregaciones, entre comillas, reformadas, presbiterianas. Entonces, queridos hermanos, este es un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional, así que te animo a que te suscribas un poco más abajo, a que le des a la campanita para que también YouTube te envíe una notificación, que también le digas a tus amigos, aquellos que tienes allí en Facebook o en Instagram, oye, mira loco, anda Presbiteriano Confesional, suscríbete allí, dale a Pablo un buen like para que se deje hinchar. Bueno, queridos hermanos, y como también es de costumbre, quiero invitarles a que sigan a mi hermano de Neuma Literatura. Recuerden esto, Neuma Literatura. Mi hermano está en Facebook, su fanpage, y en Instagram. Mi hermano, si eres de Chile y andas buscando buena literatura de calidad, que los libros lleguen bien empacados, que no haya problemas con el envío y todo lo demás, Neuma Literatura es el hombre. Y también quiero invitarte a que sigas a mis hermanos de Fe Reformada. Fe Reformada. Mis hermanos tienen muy buen material, también tienen un muy buen proyecto por allí que ya está en las redes sociales. Y también a mis hermanos de Dort Publicaciones, que van a empezar a traducir, bueno, ya están traduciendo y van a empezar a sacar muy buen material. Bueno, queridos hermanos, un saludo para todos, bienvenidos si eres la primera vez que apareces por aquí en mi canal. Si quieres dejar un comentario, pues allí estás en toda la libertad. Así que, bienvenido a un nuevo episodio y aquí comenzamos. Bueno, hoy día muchos podrían decir o incomodarse, mejor dicho, cuando alguien dice es necesario volver o sostener lo que es una confesionalidad, ¿cierto? Bueno, para los que no entienden, confesionalidad, estoy hablando de confesiones de fe histórica, como la Confesión de Fe de Westminster, su catecismo menor, catecismo mayor, las tres formas de unidad, Dort, Heidelberg y Belga, ¿cierto? ¿Por qué digo que algunos se pueden incomodar? Porque no están acostumbrados a esto. Algunos han llegado por algunos tipos como de modas reformadas y solamente entienden o perciben o han percibido temas como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia, y hasta allí han llegado y hablan de sola escritura y todo ese tema, en lo cual yo creo que todo reformado está total y completamente de acuerdo. Somos sola escritura, creemos que la única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios suficiente, inerrante, autoritativa para cada uno de nosotros. Eso lo creemos. Pero cuando hablamos de la necesidad de una confesionalidad, hablamos y también comprendemos que las confesiones de fe que están a libre examen
han salido de la Escritura y son también una herramienta la cual nos ayuda a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, valga la redundancia, pero también nos ayuda en otras cosas que son muy, pero muy importantes, queridos hermanos, que tiene que ver con la enseñanza a quién, a los nuevos hermanos, aquellos que acaban de ingresar a la iglesia, pero también a los hijos del pacto, ¿ok? Si tú eres padre, tienes unos hijos, déjame decirte que es muy necesario hoy en día la enseñanza a los hijos. Pero ¿cómo enseñamos a los hijos? Con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Con la palabra de Dios. Pero los catecismos nos pueden ayudar también porque, como dije hace un momento, han salido de la palabra de Dios. Y ahí están. Yo te lo vuelvo a repetir. Están al libre examen para que tú los puedas ver, los puedas examinar. ¿Ok? Como yo creo que cada uno de los reformados lo ha hecho. Y si se han convencido, han dicho, sí, este material proviene de la palabra de Dios y nos suscribimos, creemos en lo que tenemos hoy en día. Por lo cual, ¿por qué digo que existe una necesidad? Porque como dije en la introducción, hoy muchas iglesias se dicen ser reformadas. Sabemos que cuando nace algo, a través de ese algo, muchos se aprovechan, esa es la palabra, muchos se aprovechan y empieza a nacer detrás de aquel movimiento también un tipo de moda, ¿cierto? Entonces ha nacido como un tipo de moda reformada, que hoy día cualquiera puede ser reformado. ¿Tú quieres ser reformado? Bueno, ser reformado con los 5 puntos del calvinismo y nada más, y tú te llamas reformado, y puedes seguir a quien quieras. Bueno, es un tema largo para hablar. El tema, queridos hermanos, es que muchas iglesias hoy en día, y muchas personas que han seguido estos movimientos también, dicen ser reformados, pero no se suscriben a ninguna confesionalidad. Dicen ser sola escritura y solamente me ha tocado, y lo digo de verdad, piensan y creen que su sola interpretación, aparte de la historia, de la tradición, de la historia bíblica y doctrinal que también ha tenido la iglesia, ellos solos aparte allí pueden empezar a tener sus nuevas revelaciones y cuantas otras cosas más. Bueno, esto viene también de aquellos reformados que también piensan y creen en el continuismo, ¿cierto? Y bueno, existe un problema. No va a faltar el que dice, bueno, aquí el Pablo está hablando puras falacias, pero bueno, existen por ahí. Yo sé que no todos los continuistas, en cierto sentido moderados, creen a lo mejor algo así, pero sí existen algunos por allí que se apartan de todo y creen tener sus propias interpretaciones y todo el tema. Pero hoy más que nunca, hermanos, necesitamos sostener, creer, volver a la confesionalidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo también muy difícil. Vivimos en un tiempo en que decimos, sí, sola escritura, ¿ok? Sola escritura. Pero no existen ni siquiera bases doctrinales o fundamentos doctrinales, pilares fundamentales en congregaciones. Y como no existen, han ingresado por varios lugares, y lo vuelvo a repetir, a través de institutos y seminarios teológicos, donde ha entrado liberalismo teológico, teología de la liberación, ideologías contrarias de izquierda, comunistas, ya están allí alrededor, las tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque también hemos sido desobedientes también a la palabra de Dios, y también hemos dejado de lado estas herramientas importantes, instrumentos importantes que tenemos, que nos ha dejado la historia a través de los tiempos, que son nuestras confesiones. Los hijos del pacto han sido descuidados también con esto. O sea, los padres hoy en día, como también no tienen nociones pactuales, no tienen nociones confesionales y reformadas, han desplazado lo que es la educación de sus hijos a la escuela dominical, y no solamente a la escuela dominical, sino también a un Estado, ¿cierto? Han dicho, ahí están nuestros hijos, pues tu Estado educa a mis hijos. Un error, un pecado, sí, puede ser. Nosotros como padres hemos sido llamados a enseñar a nuestros hijos toda doctrina y disciplina del Señor. Y si tú estudias un poco de historia y quieres saber sobre aquellos reformados puritanos de antaño, ellos enseñaban a sus hijos con catecismos.
catecismos, preguntas y respuestas, oraciones, alabanzas, cantos de salmos. Pero ¿dónde vas a aprender eso si hoy día en este mundo pluralista, en este mundo posmoderno, a los niños para que aprendan los mandan a hacer dibujos? Se desprecia lo que tiene que ver la memorización, se desprecia el esfuerzo intelectual y más se ensalza todo lo que tiene que ver con el sensacionalismo, las emociones y cuantas otras cosas más. Por esto y por muchas otras cosas más necesitamos volver a sostener, a afirmarnos en las confesiones, mejor dicho, que nos han sido heredadas, queridos hermanos. Nos han sido heredadas. ¿Cómo sabemos que la única regla de fe y de conducta para nuestras vidas es la palabra de Dios? Porque eso lo hemos aprendido desde los catecismos. Cómo aprendemos las implicaciones también del decálogo, de los 10 mandamientos. Muchos de aquellos que han crecido y aquellos que nos hemos ido incorporando poco a poco en lo que tiene que ver la tradición reformada, entendemos y hemos comprendido a través de estas herramientas, mejor dicho, de estos instrumentos que por la gracia de Dios tenemos, muchas cosas bíblicas, ¿cierto? Doctrinales, a través de la Confesión de Fe de Westminster, a través de las 3 formas de unidad, bueno, sobre el magistrado civil, sobre el matrimonio, sobre la justificación, sobre la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Bueno, entendemos que la única cabeza de la iglesia es Jesucristo, ¿cierto? Confesión de Fe de Westminster. Confesión de Fe de Westminster. Lo lamentable hoy en día es que muchas iglesias, vuelvo a repetir, están en sus estatutos, están allí, pero no los toman en cuenta. No los toman en cuenta. A la hora de enseñar a los niños más pequeños en las escuelas dominicales, los hacen pintar, les hacen títeres y cuantas otras cosas más, que por lo cual no son malos en sí mismos, pero si hablamos específicamente de la enseñanza bíblica, de la instrucción bíblica de los niños, como debería ser, estamos mal, estamos fallando. Esto no debería ser así. Si somos reformados, somos presbiterianos, ¿cierto? Debemos utilizar cada una de estas herramientas que hemos heredado para poder enseñar a nuestros hijos, para poder discipular a los nuevos hermanos que ingresan a la iglesia y así puedan crecer, ¿cierto? Con pilares fundamentales, pilares doctrinales, para que después cuando lleguen otras ideas contrarias al Evangelio, ellos puedan también defenderse con respecto a cada una de estas cosas. Así que, queridos hermanos, es muy, pero muy necesario volver a la confesionalidad. Volver a la confesionalidad. Llamar a otros hermanos también, hermanos, volvamos a la confesionalidad. Estudiemos nuestra confesión, practiquemos lo que dice allí, enseñemos a otros esto. Y déjame decirte algo, yo no estoy poniendo la confesión de fe por encima de la palabra de Dios, sino como una herramienta más que nos puede ayudar a crecer, como toda teología sistemática o como todo libro que a lo mejor nosotros podemos leer, por el cual también podemos nutrirnos. Las confesiones también pueden ayudarnos de la misma forma y yo creo que en este caso un poco mejor. Tomando solamente una confesión de fe de Westminster podemos nutrirnos muy bien doctrinalmente hablando. Así que, queridos hermanos, recuerda esto, hoy más que nunca es necesario volverse a las confesiones de fe reformadas. Para terminar, queridos hermanos, quiero compartirles algo que escribí ya hace un tiempo atrás, para poder redondear un poco la idea, ¿cierto? Hablando sobre la confesionalidad. Una de las grandes discusiones de estos últimos tiempos, mayormente en las redes sociales, ha sido la definición de lo que es ser reformado. Ahora, si tú quieres saber una definición de lo que es ser reformado, al final de este video voy a dejar allí en uno de los recuadros que va a estar por uno de estos lados, ese video donde hablo de qué es ser reformado.
Esta discusión lamentablemente ha tomado distintos rumbos debido a la ignorancia con respecto a este tema. Hoy muchos hoy en día adoptan una postura supuestamente reformada por el solo hecho de suscribirse a los 5 puntos del calvinismo. Esto es lo que decía hace un momento atrás. Por otro lado, otros adoptan 4 o 3 puntos de las llamadas doctrinas de la gracia. Sin embargo, históricamente, para ser reformado se debe suscribir a las confesiones históricas, tales como Confesión de Fe de Westminster, Catecismo Mayor, Catecismo Menor, las 3 formas de unidad, Dort, Heidelberg y Belga. Cada una de estas confesiones, queridos hermanos, en su médula son pactuales. Eso es importantísimo. Importantísimo. O mejor dicho, profesan la teología del pacto. Por lo cual, inevitablemente, nos debería llevar a una praxis que glorifique a Dios en todas las esferas de la vida. Y una de esas esferas es la misión. Algunos se equivocan al estudiar la Confesión de Fe de Westminster y decir, bueno, que aquí no se habla de la misión. Bueno, algunos, como la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, una de las iglesias que se volvió liberal, fue la que estuvo allí modificando la Confesión de Fe de Westminster y creo que agregó 2 capítulos más, si no me equivoco. Y bueno, es un tema para otro video. Quiero hablar un poco del catecismo de Heidelberg. Este catecismo fue compuesto en 1563 a petición de Federico III, príncipe elector del Palatinado en Alemania, redactado por 2 catedráticos de la Universidad de Heidelberg, Zacarías Ursino y Gaspar Olediano. El motivo que llevó a la composición fue la gran ignorancia del pueblo, especialmente de la juventud. Además, el príncipe elector quería instruir a las iglesias para defenderse de la contrarreforma y acabar con las disputas eclesiásticas, proporcionándoles buenos conocimientos de las doctrinas de la fe. Si se dan cuenta, la confección de estos catecismos fue para contrarrestar una contrarreforma, para contrarrestar ideas católicas romanas, ¿ok? O sea, estas doctrinas, estos catecismos, mejor dicho, a nosotros también nos ayudan para contrarrestar ideas contrarias a lo bíblico, contrarias al evangelio. Están allí, son buenas herramientas las cuales debemos tomar en cuenta y no dejarlas de lado. Por mucho que una iglesia pueda decirse reformada, presbiteriana, y a lo mejor allí en su constitución, en sus estatutos, sale lo que es la Confesión de Fe de Westminster y no la practica, no la usa, no la nombra, existe un problema allí, Ahora quiero hablarles sobre la confesión belga. Esta confesión fue compuesta por Guido de Bresse, quien se sirvió de la confesión de las iglesias de Francia en 1559, la llamada confesión galicana. En la noche del 1 al 2 de noviembre de 1561 fue arrojado el texto de esta confesión, junto con una carta al rey Felipe II, encima del muro del castillo de Tournai. No es seguro si el rey llegó a leer la carta y la confesión. Fue escrita en francés y la traducción al holandés tuvo lugar en 1562. La reunión eclesiástica de Wesel en 1568 aceptó la confesión belga como documento que los pastores tenían que firmar. En los puntos principales, todo el confesar cristiano es tratado en su orden, comenzando con la doctrina acerca de Dios y terminando con la escatología. En el famoso Sínodo de Dort, en 1618 a 1619, se fijó el texto como autorizado y se declaró como obligatorio. Ahora pasamos a los cánones de Dort. Hoy no voy a hablar de la Confesión de Fe de Westminster porque he hablado mucho de la Confesión de Fe de Westminster, pero estos datos históricos nos sirven, me sirven a mí, te sirven a ti, para que podamos conocer un poco más sobre las 3 formas de unidad que también tienen que ver con la confesionalidad, que es muy, pero muy necesaria hoy en día. Los cánones de Dort. La decisión que el sínodo de Dort tomó en cuanto a 5 puntos de doctrina que se disputaban en los Países Bajos es conocida popularmente como los cánones de Dort.
consiste en afirmaciones doctrinales adoptadas por el Gran Sínodo de Dort, que se reunió en la ciudad de Dordrecht durante los años 1618 y 1619. Aunque este fue un sínodo nacional de las iglesias reformadas de los Países Bajos, el evento tuvo un carácter internacional, ya que no solo asistieron delegados neerlandeses, sino que 26 delegados de otros países. El sínodo de Dort se reunió, escuchen bien, para resolver una seria controversia que se dio en las iglesias neerlandesas a causa del surgimiento del arminianismo. Jacobo Arminio era profesor de teología en la Universidad de Leiden. Arminio puso en duda varios puntos importantes de la enseñanza de Calvino y sus seguidores. Después de su muerte, sus seguidores presentaron sus puntos de vista respecto a 5 de estos puntos en un documento titulado Remonstrance, igual protesta, de 1610. En este documento y otros escritos posteriores más explícitos, los arminianos enseñaron la elección universal basada en la previsión de la fe, la aplicación universal de la expiación de Cristo disponible para todos los que libremente escojan aceptarla, la depravación humana limitada, la gracia irresistible de Dios y la posibilidad de que no pueda perder la salvación. En los cánones, el Sínodo de Dort rechazó estos puntos de vista y expuso la enseñanza reformada en cuanto a estos puntos con el fin de ofrecer a los creyentes una seguridad de salvación más profunda, según la enseñanza de las Escrituras. Bueno, esto es un poco largo, pero vamos a seguir. Dice, esto hace que los cánones sean algo único entre las confesiones reformadas, debido a su propósito original como decisión judicial en cuanto a los puntos doctrinales de disputa durante la controversia arminiana. El prefacio original los llamó un juicio en el cual se explicaba la verdadera perspectiva, de acuerdo a la palabra de Dios, en cuanto a los 5 puntos de doctrina mencionados, a la vez que se rechazaba la falsa perspectiva, contraria a la palabra de Dios. Además, los cánones abordan un ámbito más limitado que el de la confesión belga y el catecismo de Heidelberg, porque los cánones no cubren toda la doctrina, sino que solo se centran en los 5 puntos de doctrina que se disputaban. Bueno, y aquí quiero nombrar algo que para algunos no les va a caer muy bien. Muchos se llaman calvinistas o reformados solamente por aceptar 5 puntos. Estos 5 puntos o las doctrinas de la gracia, 5 puntos del calvinismo. Pero podemos ver aquí en lo que acabo de leer que el sínodo de Dort solamente dio una respuesta. Es más, no trató todo el tema doctrinal, sino que se dedicó a dar una respuesta a esos 5 puntos anteriores de los arminianos. Entonces claramente vemos que la doctrina reformada va mucho, pero mucho más allá de 5 puntos. Y eso es un problema para aquellos que se hacen llamar reformados. Y esto no es por querer difonder un nombre. Esto no es por querer decir, no, es que nosotros nomás somos reformados. No, existen datos históricos. Existe doctrina también con respecto a esto. Entonces, por favor, estudia, lee un poco más. No te quedes con las modas reformadas, porque, vuelvo a repetirlo, por esto también es necesario volver a las confesiones, volver a leer libros históricos, ¿ok? Los tenemos allí, están los datos, revísalo. Dice, y más abajo, bueno, de lo que escribí, voy a leer algo muy poco sobre la confesión de fe de Westminster. Dice algo así, aunque dije que no lo iba a hacer, pero creo que es necesario. Hacia el año de 1649 la Asamblea de Westminster había concluido el trabajo para el cual fue llamada. Los siguientes documentos fueron producidos: la confesión de fe, la forma de gobierno presbiterial, el catecismo mayor y el menor, el directorio de adoración pública y el salterio con 150 salmos. El objetivo principal de la Asamblea de Westminster era estructurar un sistema de gobierno eclesiástico y adoración pública que pudiera unificar los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Uno de ellos, Parlamento inglés, declaró que la Asamblea de Westminster tenía poder y autoridad para asuntos y temas referidos a la adoración, disciplina y gobierno de la Iglesia, como también la vindicación, purificación de la doctrina de todos los errores y calumnias.
En 1649 fue ratificada por el Parlamento de Escocia para ser luego rescindida por el Parlamento en 1661 y luego nuevamente ratificada por el Parlamento en 1690. En su mayoría, las iglesias reformadas confiesan que estos documentos constituyen una fiel exposición de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. No sé si oíste bien. En su mayoría, las iglesias reformadas confiesan que estos documentos constituyen una fiel exposición de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Por eso creemos y confesamos y los estudiamos y los enseñamos como subordinados claramente a la palabra de Dios, que es la única regla de fe y conducta. Enseñamos las confesiones, las estudiamos, ¿cierto? Pero subordinados claramente a la palabra de Dios. Es necesario hoy volver a nuestras confesiones, a nuestra confesionalidad. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, para aquellos que ingresan a la iglesia, para que cuando evangelicemos también, todo esto vaya unido y podamos crecer en una sola fe, en un solo espíritu. ¿Ok? Así que bueno, queridos hermanos, esto ha sido el video de hoy. Así que te pido que te suscribas un poco más abajo si no lo has hecho. También te pido que envíes este video a tus amigos, a quien quieras, que le digas, como dije hace un momento, oye loco, mira, anda a Presbiteriano Confesional. Allí hay un hermano que hace unos videos más o menos, ahí no sé, igual me tincan un poco, pero ahí anda a suscribirte. Bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente y bueno, si Dios lo permite, Dios mediante, voy a subir otro video. Voy a estar subiendo también unos videos por allí que me están invitando a... Se llama el programa Canción. Sí, Canción. Sí, ¿cierto? Canción. Algo así de un hermano, el pastor Cristian de Santiago. Me está invitando a algunas charlas. Hace poco subí un video hablando sobre la importancia del culto familiar. Y creo que en un próximo video vamos a estar hablando también de la importancia del Día del Señor. Así que los invito a que se suscriban, a que sigan este canal y nos vemos en otro episodio, capítulo, dile como quieras, aquí en Presbiteriano Confesional.